Te sientes frustrado porque no alcanzas los objetivos que tú crees que deberías tener. Sientes que no eres tan eficiente como deberías. Bueno, pues este video es para ti. Hola a todos, bienvenidos a Armonía Universal. Yo soy Vanessa. El día de hoy voy a estar hablando acerca del tema del síndrome del impostor. Así se le conoce en la academia, en la ciencia se habla mucho de este síndrome. Bueno, es un término de la psicología, pero lo voy a relacionar obviamente con la parte espiritual y cómo nosotros debemos también aprender a valorar las pequeñas cosas que logramos. Bueno, pues bienvenidos. Y para comenzar, pues quisiera hablar de esta creencia que nos tenemos como sociedad arraigada de que debemos ser eficientes, debemos producir por toda básicamente la el trabajo que nos ponen desde que somos niños, desde la escuela, desde cuando estamos aprendiendo. Y nos ponen mucho trabajo y tienes que rendir y tienes que tener buenas notas. Entonces, sientes que si no alcanzas esas buenas notas, o eres comparado con otras personas, o dos, no eres lo suficientemente bueno como para que la gente te ame o te dé valor. Entonces no eres valioso. Y ahí va esta herida, ¿no? De falta de merecimiento, de no sentirse suficiente, de pensar que debemos producir para sentirnos amados, para ser valorados por otras personas o aprobados por otras personas. Vemos que en la sociedad en general tenemos esta creencia, o sea, como colectivo tenemos esta creencia. Y pues se conviene mucho para que las masas produzcan y enriquecer a estos pocos que están en el mando. Pero bueno, no tiene que ser así. De hecho, las mujeres tenemos un ciclo. Y los hombres, aunque no tienen un ciclo menstrual como nosotras, aún así no siempre son humanos y no siempre tienen la misma energía. No todos los días están siempre igual para producir de la misma forma, para ser eficientes y productivos. Entonces, esto lo podemos extrapolar en la parte de la espiritualidad. Hay personas que dicen o piensan que no están sanando lo suficiente o que no están cambiando como ellos creerían que debería ser. Y eso viene de la creencia anterior que estábamos hablando, pero entonces ahora ya lo llevas al extremo de llevarlo básicamente a todas las áreas de tu vida y pensar que tú no estás lo suficientemente capacitado como para lograr cambiar tu vida como la quisieras cambiar. Cosas así, pero la idea detrás de todo esto es que no debemos sentirnos menos, debemos valorar, o sea, y ser compasivos y comprensivos también con nosotros mismos, así como tenemos la misma energía para producir diariamente el mismo trabajo, siempre como un robot, pues tampoco vamos a estar siempre súper de buenas y queriendo sanar y trabajar y cambiar y aprendiendo las cosas súper rápido y no sé, como evolucionando súper rápido. No, cada quien tiene su propio ritmo, hay cada persona como que se le facilitan ciertas áreas más, se le facilitan más que otras áreas. Hay personas que por ejemplo, su herida de abandono no es tan fuerte como la herida del rechazo, o la herida de la injusticia es más fuerte que su herida de humillación, etc. Cada quien tendrá como sus puntos más débiles y ese talón de Aquiles en el que debes como fortalecer y enfocarte más. Y hay otras personas que necesitan tal vez enfocarse en eso que para ti es fácil. Entonces, no hay que sentirse menos por estas cosas, al contrario, hay que entender la forma en la que trabajamos, que esto no es una línea recta, ascendente y ya, es una escalera que a veces puede tender a bajar como una montaña rusa
o como una onda, ¿no? O una espiral, podemos verlo también. No estamos siempre en el mismo punto, y así sea a pasitos de tortuga, así como el cuento de la liebre y la tortuga, así sea a pasitos de la tortuga, pero si tú eres constante y te mantienes en esas decisiones, te mantienes creciendo y trabajando en ti mismo, tarde o temprano vas a llegar a esa meta que deseas. El problema es que queremos la inmediatez, que queremos todo rápido, que pensamos o tenemos una idea mental, idealizamos la sanación y creemos que vamos a sanar de un día para otro, que con una sola sesión vas a ver un milagro y ya nunca más vas a tener que ir a sesiones o terapias. No pasa así, es progresivamente. Y es porque también, si lo vemos, es como que si fuera inmediato y los milagros fueran para cualquier persona y esa magia ocurriera así tan de un día para otro, de un momento para otro, pues entonces todo el mundo lo podría hacer. Y no tiene sentido, ¿no? Porque si tú logras algo maravilloso, debes ser tú también esa persona maravillosa. Y es por eso que nos construimos en las virtudes, porque las virtudes son aquellas como medallitas que te vas ganando como premios, estandartes o reconocimientos que te ganas por lograr aprender esa nueva habilidad, esa nueva virtud. Y eso es lo que te hace a ti merecedor de esa magia, de ese premio, digámoslo así, ese que quieres alcanzar. Y no todas las personas tienen por qué llegar a eso de manera fácil y rápida. Sabemos que la rapidez nos está fortaleciendo aún más la impaciencia. No tenemos paciencia, no tenemos disciplina o responsabilidad, pues entonces no podemos alcanzar lo que queremos lograr. Hay que primero cultivarnos en esas virtudes para poder ser la persona capaz de recibir ese premio, ese regalo que tú quieres y deseas recibir. Es como si lo pensaras, de pronto, ¿a quién le darías tú un regalo? Obviamente se lo das a alguien desde el corazón. Se lo das a alguien que tú amas, ¿no? Que quieres verlo feliz, que hace cosas bonitas por ti, como que tú lo valoras, lo quieres y entonces decides hacer como ese obsequio. Y no a cualquier persona le das un regalo así de esa magnitud, con ese detalle, con ese amor. No le preparas un regalo, por ejemplo, manual, ¿no? Que tú lo hagas con tus propias manos, o una carta escrita, por ejemplo. No se lo regalas a cualquier persona, se lo regalas a las personas que son más allegadas a ti. Míralo así, pero entonces como que Dios tiene ese regalo preparado para ti, pero te lo va a dar cuando tú estés preparado. Y entonces ahí viene lo del tiempo divino, porque es difícil a veces tener esa paciencia de decir, estoy en tiempo perfecto y divino, y las cosas van a llegar a su momento, en su momento más adecuado en el que yo debo recibirlo. Y no, el momento no es ya y ahora, inmediatamente, sino el momento es cuando Dios decide, porque ya yo me he construido y convertido en esa persona capaz de recibirlo. Es como si piensas que le vas a regalar algo a alguien, un dinero, por ejemplo. Alguien en la calle, ¿no? Y tú dices, mira, te quiero ayudar, te voy a dar tanto y así. Y la persona se ofendiera. Imagina que esa persona se ofende y te dice, pero si yo no necesito esto, ¿por qué me lo estás dando? Y te insulta o así es muy grosero contigo. Pues tú al final te asustas, al final pues no le das nada, ¿no? Y tal vez te quedas con la sensación de no volverlo a hacer en tu vida. De que, bueno, tuve tan mala experiencia que de pronto ya mejor no lo hago. Pero eso ocurre también cuando no estamos preparados para recibir el amor.
cuando no somos capaces de ver el valor que tenemos y poder decir sí, muchas gracias, lo tomo. Y eso también está muy en nuestra cultura porque queremos dar algo y es como, no, 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 no te preocupes, no, 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 y siempre rechazamos como decimos nosotros, ¿no? Por vergüenza, por pena, de ser muy directa, como para no parecer egoísta o sí, algo así, ¿no? Como que tienes que así como, o lo recibes, pero siempre diciendo como, no, no, muchas gracias, no debiste molestarte. Em, sí, ¿no? Y al final pues lo tomas, pero sí lo tenemos como muy en la mente de no ser capaces de recibir lo que podemos ser merecedores de recibir. Cuando tú estás rechazando eso, muchas veces también estás cortando con esa abundancia. Y bueno, ahora retomando el punto, tal vez me moví mucho. Retomando el punto del síndrome del impostor, cuando estamos viendo que todo es en tiempo divino, confiando en que estamos en el momento perfecto, haciendo las cosas que debemos hacer, si tú estás trabajando, eso es clave, porque si no estás trabajando, si no estás creciendo, si no te estás cuestionando, pues la verdad, o sea, no tiene sentido, ¿no? Ahí sí, tiene mucho sentido el hecho de que te sientas mal porque no estás cumpliendo, te sientas culpable por no lograr los objetivos que quieras. Pero si tú realmente sí lo estás haciendo, estás dando de tu parte y tu mejor versión para lograr lo que deseas, para hacer esos cambios, para generar, no sé, cambiar la perspectiva o, por ejemplo, de la opinión de los demás. Al principio va a ser difícil y te va a seguir afectando, hacia tal punto que ya empiezas a aprenderlo, ¿no? Pero es una cuestión mental, o sea, nuestro cerebro tiene sus conexiones neuronales y esas conexiones neuronales son ya prácticamente respuestas automáticas que ya están ahí. Cuando ocurra esto, esto es lo que va a pasar. Aquí, este camino, ¿no? Siempre. Y cuando tú estás tratando conscientemente de cambiar ese camino y estás haciendo una nueva alternativa, ese cambio no va a ser inmediato. Y neuronalmente estás construyendo un camino diferente. Y para eso el cuerpo físico necesita tiempo. Puede ser que tú ya lo comprendiste energéticamente, puede ser que tú ya lo comprendiste emocionalmente, pero el cuerpo sigue reaccionando así y nuevamente te lo detona. Entonces toma tiempo lograr como reprogramar, digamos, esa reacción automática que tenemos ya programada en nuestra mente. Y es también de sabios poder decir, no pasa nada si todavía no logro actuar o reaccionar de cierta manera o dejar de reaccionar de cierta forma. Porque estoy aprendiendo. A medida que tú eres consciente, lo estás cambiando. Todos esos cambios necesitan tiempo. Y es de sabios nosotros poder decir y comprender que es parte también del proceso. Entonces ahí es cuando hablamos de el aquí y el ahora, porque ese futuro está en nuestra mente solo en una idea que sí nos ayuda a orientarnos y actuar de ciertas maneras, ¿no? Porque si estamos proyectándonos en ese futuro, pues posiblemente lo podamos crear. Y el pasado solo nos ayuda como esa mochilita de experiencias para poder tener sabiduría, conocimiento hecho sabiduría. Entonces, eso es para lo que nos sirve. Y el presente es lo que tenemos ahora para hacer y lograr. Y disfrutarlo ahora es clave porque no hay otro momento más allá de él ahora. Entonces, si tú disfrutas de ese proceso, disfrutas de esa incapacidad de reaccionar de cierta forma, de dejar de reaccionar automáticamente ante una situación que tú deseas cambiar y que sabes que debes cambiar porque le hace daño a otros o te hace daño a ti mismo o ti mismo, entonces pues es parte del proceso también saber que
estamos en un proceso de cambio y que va a tomar tiempo. Y que ese tiempo es perfecto. Que el tiempo que yo me tome o el tiempo que te tomes tú o que se tomen nosotros no tiene por qué ser el mismo. Porque cada persona tiene una huella diferente, una personalidad diferente, una alma diferente, unas características e incluso experiencias de vida diferentes. Y cada quien podrá pulir sus habilidades de diferentes tiempos. Entonces, el tiempo de alguien no tiene que ser el tiempo mismo que yo me tome. Algunos comienzan en la escalera desde un escalón más alto y otros comienzan la escalera desde escalones más abajo. Pero la idea detrás de esto es que todos entendamos que nuestro proceso es sagrado. Y mientras estemos encaminados, trabajando constantemente, vamos a trabajar esas virtudes, tal cual la disciplina, la perseverancia, la responsabilidad, el discernimiento, la justicia, la verdad a la hora de comunicarnos también, de poder empatizar. Hay personas que les cuesta empatizar y ese es su trabajo, digamos, de sanación. Entonces, todo ese camino, independientemente de exactamente lo que estés trabajando, es un camino sagrado y el proceso es divinamente perfecto. Confía en que lo estás haciendo bien, aunque no lo sientas, porque cuando tú te sientes estancado es cuando más te mueves, es cuando más avanzas. Entonces es parte de ese proceso, de ese crecimiento. Cuando tú estás creciendo es cuando más estancado te puedes llegar a sentir. Pero realmente no estás estancado, estás avanzando, solo que en pasos que no son como tu mente idealmente pensaría que es. Confía en ese proceso, confía en que los tiempos son divinos y que tarde o temprano, eventualmente, vas a llegar a donde quieres llegar. Incluso vas a llegar más allá de lo que deseas llegar, porque ni siquiera tú puedes imaginar esa versión tuya en la que te vas a convertir. Ni siquiera tú lo sabes, ni siquiera podemos imaginarlo mentalmente. Tenemos una idea, sí, pero solo Dios conoce realmente a quién o de qué eres capaz de lograr al final de todo. Y bueno, ese era el mensaje del día de hoy que les quería compartir. Espero que les haya resonado. Perdón, antes de terminar y de cerrar, voy a explicar un poco el concepto del síndrome del impostor, porque se le llama así, se habla en la academia acerca de esto. Bueno, pues lo del síndrome del impostor es que se le dice a las personas que son capaces de lograr cosas, pero que no se sienten capaces de hacerlo, o que no reconocen esos logros que han hecho. Y eso que ya tienen, digamos, esas pruebas, ¿no? Pero esto también viene mucho de la educación, en el que pensamos, nuevamente como lo dije anteriormente, pensamos que si no tenemos buenas notas no somos merecedores, o de que si no somos el mejor de todos porque nos compararon muchísimo, no somos capaces. O sea, si no somos el número uno, entonces no valemos, ¿no? Algo así. Y en la academia, yo lo digo así en la ciencia, no sé si en otras áreas también ocurra, pero yo lo he visto en la ciencia, y es que se habla mucho sobre el síndrome de impostor, y últimamente, como se están hablando mucho los temas de salud mental, se están como tocando temas de esto. Y lo que pasa es que hay muchos investigadores y estudiantes que tienen muchas investigaciones ya e incluso artículos científicos ya publicados, pero aún así siguen sintiendo que no son capaces de lograr su investigación, o que su investigación no es tan buena como debería de ser. Y ese debería de ser es siempre una idea mental. Estamos teniendo una expectativa súper alta de algo ideal, como lo haría una máquina, un robot, y no como lo haría un ser humano. Y eso le pasa a todos. Entonces es increíblemente ver la cantidad de personas dentro de la ciencia y del área así en
ese sentimiento de no valer lo suficiente, ¿no? No ser suficientes o no ser merecedora. Es increíble, de verdad. Y pasa desde estudiantes a pues maestría, doctorado y incluso a los investigadores, ¿no? O postdocs también. Y de verdad es increíble ver la cantidad de personas que no pueden reconocer su valor. O sea, para mí eso es falta de merecimiento, obviamente falta de amor propio, porque no eres capaz de reconocer el valor que tú tienes, de lo que eres capaz de reconocer tus capacidades, que ya lo has mostrado, ya tienes unas muestras aquí de que tienes tantos artículos científicos y tú crees que no lo puedes lograr. Y bueno, a mí también me ha llegado a pasar muchas veces que yo siento que no, que es demasiado así, y luego lo logras y dices, y salió excelente, ¿no? Entonces dices, como, ay, bueno, me preocupé mucho para esto, ¿no? Me preocupé demasiado cuando no debería. Entonces es algo muy mental, es un tema muy mental. Y como digo, pues esto se extrapola luego también en la parte de la espiritualidad, de que no estoy cenando lo suficiente, de que sigo teniendo pensamientos negativos, sigo recordando a esta persona que me hizo daño, algo así, ¿no? Algo que tú estés trabajando y que digas, me sigue pasando, pero ya no te pasa igual. O sea, aunque sea una vez menos a la semana que regrese ese pensamiento negativo o que regrese ese recuerdo de algo traumático o cosas así, aunque sea una vez menos a la semana que lo hagas, es un progreso. No sabes lo difícil que es hacer eso, lo difícil que es cambiar ese programa mental que tenemos en el que estamos acostumbrados ya y vivimos a partir de ese programa, ¿no? Entonces, de verdad, hay que empezar a reconocer hasta los pequeños logros, porque no valoramos el proceso, no le damos la importancia a cada pasito que estamos dando. Y eso es realmente lo que ocurre en nuestras vidas. Todo el tiempo estamos en un proceso, en un camino para lograr algo. Y el lograr algo es un instante muy pequeño, muy corto, que cuando lo logramos, generalmente, ¿qué pasa? Que los humanos nos sentimos vacíos. Como que pensé que me iba a sentir mejor de lo que me siento. Entonces, no importa lo externo, lo que tú creas que debería ser allá afuera, lo que quieres lograr, lo que debería pasar, lo que yo debería pensar, lo que yo debería hacer. No importa, es cómo lo haces día con día para lograr ese objetivo, porque ahí es donde más magia hay, en disfrutar del presente, ese justo el momento en el que estamos y el único que existe. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Me alegra mucho de que hayan llegado hasta el final y que ven esta clase de videos. Y ya saben, estoy dando terapias a distancia, virtuales, si desean trabajar en sí mismos, trabajar en creencias limitantes, en mucho agobio, ansiedad, emociones desbordadas o algún padecimiento físico que no tenga mucha explicación. Probablemente tenga que ver con una situación holística de todo tu ser y no solo de la parte física, ¿no? Y bueno, pueden separar una cita abajo en la descripción, les dejo el link y nos vemos a la próxima. Chao.